¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestra catequesis en casa y en continuidad con lo que veníamos hablando en nuestra catequesis anterior sobre la ley moral, así como vimos que la ley moral hay una primera etapa que se llama la ley moral natural, que es común a todo ser humano, toda persona, al discernir, sin importar su religión, su raza, ni su época, ni su cultura, todo ser humano al final sabe distinguir lo que está bien de lo que está mal, y en eso todos coincidimos, todo ser humano en todas las épocas. Y en el proceso de la revelación de Dios ya nos vamos enfocando en lo que está contenido en la Sagrada Escritura. Existe lo que llamamos la ley antigua. Entonces decíamos que la ley natural estaba plasmada en el corazón del hombre. No necesitaba un documento escrito donde estuviera allí esa ley plasmada, sino que la recta razón, como lo llamaba Cicerón, pues ahí estaba escrita la ley natural. En cambio, la ley antigua se refiere a la ley del Antiguo Testamento. Y nos dice el Catecismo, en el número 1961, Dios, nuestro Creador y Redentor, eligió a Israel como su pueblo y le reveló su ley, preparando así la venida de Cristo. La ley de Moisés contiene muchas verdades naturalmente accesibles a la razón. Estas están declaradas y autentificadas en el marco de la alianza de la salvación. Expliquemos esto porque ahí está ya todo contenido. Cuando comienza la revelación que está escrita en la Sagrada Escritura, Dios se revela al pueblo de Israel y entonces empieza a mostrarse. Eso es la revelación, de decir quién es Dios. Dios se muestra a sí mismo. Y cuando se va mostrando, cuando Dios dice yo soy tu Dios y ustedes serán mi pueblo, y entonces le habla a Moisés, pues recordemos que Dios le entrega lo que se llaman las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y allí, como lo hemos leído, están declaradas y autentificadas esa ley que era accesible, que es accesible a la razón humana, pero ya está explícitamente dicha por Dios. O sea, toda persona con el uso recto de su razón, que sea capaz de discernir sobre lo que está bien y lo que está mal, pues podría entender cada uno de los 10 mandamientos que están contenidos en el Decálogo y asumirlos y darse cuenta de que efectivamente pues fornicar está mal, honrar a padre y madre está bien, amar a Dios sobre todas las cosas como el fundamento de todo, pero Dios nos ha dado ese gran regalo de decirlo explícitamente, de ponerlo en forma positiva y de resumirlo en 10 puntos, para que no nos quepa duda de que esa es la ley que da el orden al recto obrar de la persona humana, y por lo tanto que también esa es la ley que Dios quiere que cumplamos. Y es lo que se llama pues la ley antigua, en tanto que está en el Antiguo o desde el Antiguo Testamento. No es que se haya quedado ahí, sino que aparece ya en el Antiguo Testamento. Y es la que efectivamente crea una forma de relación entre Dios y la humanidad. Se establece lo que se llama la alianza o testamento, en donde Dios pues muestra, expresa de esta manera explícita en los 10 mandamientos su voluntad y espera que ese pueblo de Israel empiece a vivir y a asumir fielmente esa ley. No solo para el bien de ese pueblo, sino porque en los planes de Dios está determinado que ese pueblo sea después el que le enseñe a la humanidad entera esa ley y esa forma de vivir. Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus corazones, dice San Agustín. A ver, ¿qué es lo que pasa? Pues es que desde las primeras renglones del Génesis al comienzo de la Sagrada Escritura ya aparece cómo pues, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Entonces incumplieron la ley. Después Caín mató a Abel. Y entonces también van desobedeciendo a Dios. Y empieza a multiplicarse
todo tipo de pecados y codicias y guerras. Y entonces el ser humano, aunque sabe lo que está bien y lo que está mal, se deja llevar pues de sus bajos instintos, de sus pasiones, y entonces no logra entender y llega a cierto punto en donde puede confundirse en que si perdonar está bien, en que si tener misericordia está bien. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que Dios le presenta? Pues vuelva y lea los 10 mandamientos y corrobore lo que está bien y lo que está mal. Por eso, pues es un regalo muy grande de Dios que se haya dignado para nuestro bien, para nuestra salvación, recordarnos claramente, resumido en 10 puntos, cómo es el querer de Dios y cómo es el recto obrar, cómo debe ser el recto obrar del ser humano. Según la tradición cristiana, la ley santa, espiritual y buena es todavía imperfecta. Es como un pedagogo. Muestra lo que es preciso hacer, pero no da de suyo la fuerza, la gracia del Espíritu para cumplirla. A causa del pecado que ella no puede quitar, no deja de ser una ley de servidumbre. Bueno, entonces, a ver, la ley nos prescribe cosas: no mentir, no robar, no fornicar. Y simplemente nos dice eso: no haga esto, no haga esto. Y reflexione y verá que se dará cuenta que eso está mal. En cambio, pues todo lo que está bien, hágalo. Ame a Dios sobre todas las cosas, haga todas las cosas por amor a Dios. Entonces la persona sabe que debe hacerlo, pero por estar como nublado en su mente a causa de la abundancia del pecado, no logra entenderlo. La ley prescribe y simplemente prescribe. Entonces por eso dice aquí que en cierta manera como que nos ata, nos dice lo que tenemos que hacer, pero no nos ayuda más. Y entonces queda pendiente una nueva etapa de la ley, que es la que veremos en nuestra próxima catequesis, que es la nueva ley o la ley del Evangelio o la ley de la gracia. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.